Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy vamos a hablar de los bólidos Golden Bell. ¿Qué son? Pues son el ataque que China hace al problema más grande que tienen los autos eléctricos, que son las baterías. Les vamos a platicar de estos nuevos tipos de baterías muy emocionantes, porque de verdad que sí son una revolución. Vamos a hablar de un acuerdo a futuro, porque pues Microsoft y Nvidia llegan a un acuerdo sobre energía nuclear mediante inteligencia artificial. Obviamente eso nos interesa mucho y creemos que a ustedes también les va a interesar mucho. Vamos a hablar de una jungla de robots, porque Amazon adquirió una empresa que hace robots humanoides y pues quiere expandir su participación en esa área, y pues eso representa grandes implicaciones para el futuro de Amazon y para el futuro del trabajo en general. Así que bueno, pues todo eso y mucho más hablaremos en este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Muy bien, pues ahí está la entrada, ahí están los platillos a degustar. Y pues bienvenidos a un episodio más de Tecnófagos, devoradores de tecnología. De este lado estamos sus seguros servidores, muy dispuestos a comentar todas las noticias que pasan en la tecnología en estos días. De este lado está su amigo Ricardo Maza, y por acá le doy la bienvenida a mi querido amigo y co-comensal, gran experto en tecnología, mi querido amigo Bernardo González. Mi querido Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento con esta calurosa bienvenida que siempre me das, y pues estos platillos que nos acabas de presentar se ven muy interesantes. Ya se acabó el primer trimestre del 2026. ¡Qué barbaridad! Y la tecnología sigue con todo, parece que no tiene fin. No tiene llenadera. No tiene. Y pues muchas noticias que están sucediendo, que han puesto ahí en los grupos de Telegram, y ahorita las vamos a comentar alrededor de estos platillos que nos vamos a degustar aquí tú y yo. Bueno, pues empezamos con este tema que tiene que ver con la energía, que ya sabemos que esto es el pan nuestro de cada día. Estamos muy metidos, muy interesados con nuevas formas de pues darle poder, darle energía a todo lo que estamos consumiendo, a los centros de datos, a todo lo que utilizamos. Y pues una de esas cosas que nos interesan son obviamente los autos y los coches y los robots. China pues está muy interesado en esto también, y lo hace ahora a través de la marca china Changan, que asegura que este año arrancará la integración de baterías de estado sólido en coches y robots. Y pues puso una cifra sobre la mesa que es de, fíjate, 1500 kilómetros de autonomía en ciclos LTC con cada carga. Changan es dueña de Deepal y además fabrica el Mazda 6e. Esta batería de la que estoy hablando, Bernie, se llama Golden Bell o campana dorada, y Changan afirma que alcanza una densidad energética de 400 watts por kilogramo. Ese dato la pone entre las propuestas más ambiciosas del momento, y digamos, la marca dice que cabe más energía en menos espacio y peso. Entonces Golden Bell pues no es nada más una sola batería, es una familia completa de celdas que nació en noviembre de 2023. Tiene 8 variantes con opciones líquidas, semisólidas y sólidas, de estado sólido. La capacidad de producción planeada llega a 150 gigawatts. Y bueno, pues se asegura que esta tecnología puede ser 70%, que dramático, más segura que una batería convencional. A esto se suman sistemas de diagnóstico remoto con apoyo de inteligencia artificial. La idea pues es detectar fallas con más precisión y reducir riesgos en operación. Changan planea una transición por etapas. El plan industrial ubica las primeras instalaciones en robots y vehículos eléctricos para el tercer trimestre del 2026, y ya producirlo de forma masiva, pues entonces lo estarían dejando para el 2027. La marca trabaja con CATL, que es el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, en baterías de sodio como la Naxtra. Esa propuesta ofrece 175 watts por kilogramo, más de 400 kilómetros de autonomía,
y ahí ya impresiona un poco menos, y operación en climas de hasta menos 50 grados. Los primeros modelos con esta tecnología serán Nevo QO5 y Nevo AO6. Otras empresas como BYD, Chery, CATL, Mercedes-Benz, Volkswagen y Toyota también tienen ese objetivo. Dongfeng Motor ya prueba baterías de estado sólido con 350 watts por kilogramo y más de 1000 kilómetros de autonomía, con meta comercial antes de cierre de 2026. Bernie, pues tú y yo que hemos visto, que hemos consumido incluso vehículos eléctricos que hoy dan rangos de alrededor de los 480 kilómetros con una carga completa, pues vaya, o sea, sí es un salto bastante interesante el empezar a hablar de más de 1000 kilómetros de autonomía y sobre todo pues en condiciones tan interesantes como incrementos en seguridad con menos peso. Pues vaya, sí que es bienvenido y necesario el tener mucho más autonomía. De por sí, a mí siempre me ha parecido que es bastante interesante. Toda la gente se sorprende mucho cuando me preguntan o cuando empiezan a indagar si tengo un coche eléctrico y me preguntan respecto a él. Cuando les digo que yo, por ejemplo, el coche que tengo tiene 380 kilómetros de autonomía. Les digo que hay incluso de 480 kilómetros de autonomía. Que de hecho era el que yo quería, pero no estaba disponible y entonces me dijeron, mira, aquí está ¿lo quieres de una vez o te esperas? Dije, bueno, pues de una vez me llevo ese. Pero que me parece bastante respetable, pues, comparado con un coche de combustión, de un coche de gasolina. Pero bueno, pues ahora ya estamos hablando pues vaya, más del doble, pues, y esto me parece que es insisto, un salto bastante respetable en términos de autonomía y de aprovechamiento de la batería. Sí, fíjate que ahorita que escuchaba cómo describiste la nota, me parece que tocaste muchos puntos que obedecen a una evolución que siempre aplica a la tecnología. Uh-huh. Mucha de la gente que cuestiona el despliegue de los automóviles eléctricos, me parece que el primero que ponen en la lista es justo el que acabas de decir. Oye, pero es que con 380 kilómetros no me puedo ir, no sé, hablando de la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. A Cancún. No voy a llegar y no va a haber cargadores y entonces los coches eléctricos no funcionan. Yo siempre les hago una pregunta, les digo, oye, ¿y cuántas veces vas a Cancún manejando en un automóvil? Sí, nunca, pero yo nomás decía, ¿no? Sí, entonces, la realidad es que estos automóviles eléctricos, conforme van entrando, pues principalmente se utilizan en las ciudades o en ciudades aledañas. Y esos kilómetros que acabas de describir de autonomía, los 380 o los 480 kilómetros, me parece que son más que suficientes. Totalmente. Pero siempre es cuestión nada más de tiempo que la tecnología continúe evolucionando y entonces vamos a alcanzar naturalmente a otros rangos, ¿no? Vas a ver que va a llegar al mercado muy pronto automóviles con 700 kilómetros, luego 900 kilómetros y luego van a pasar los 1000 kilómetros, donde prácticamente ya cubriste al 99% de la gente que tiene un automóvil, ¿no? Porque, digo, tú indaga con familiares, amigos en tu trabajo, ¿quién realmente conduce un automóvil más de 1000 kilómetros? ¿No? Sí, es un viaje, alguien que quiere aventurarse para ir por una carretera o pasar por varios países, pero la gran mayoría de la gente está dentro de ese rango, ¿no? Bueno, y además, aunque lo hicieras, pues, nadie ha recorrido, o sea, históricamente, pues, 1000 kilómetros de forma ininterrumpida porque pues, has tenido que pararte por gasolina, ¿no? O sea, entonces correcto. Es un poco lo mismo, ¿no? Sí, y mira, por ejemplo, yo también tengo un automóvil eléctrico y cuando lo compré dudé en si instalaba el cargador de 220, ¿no? Uh-huh. Para la gente que no esté familiarizada, básicamente hay 3 niveles de carga en todo el mundo alrededor de los automóviles eléctricos y también otro tipo de dispositivos, ¿no? El más convencional, donde no necesitas nada, te dan una especie de eliminador de corriente, lo enchufas, en el caso de México que estamos a 110, es el voltaje de la corriente, con eso funciona y el problema es que se tarda mucho en cargar, ¿no? Así es. Yo tengo 5 años con el coche, voy a cumplir. Justo este mes cumplo 5 años con ese automóvil eléctrico. Okay. Funciona perfecto, el mantenimiento es bajísimo. Y en mi casa la mayor de las veces lo he cargado con ese cargador. ¿Por qué? Porque cuando voy a trabajar me consumo 80, 100 kilómetros y regreso en la tarde y lo pongo a cargar toda la noche y aunque carga muy lento es suficiente, ¿no? Sí. O se va degradando, tenía 400 kilómetros el lunes y el martes no lo alcancé a cargar todo y ya tengo
380 o 350 y miércoles 300 y así se va degradando, y cuando llegas al fin de semana que ya no lo mueves tanto, pues otra vez lo vuelves a recuperar, ¿no? Entonces creo que esto sí puede funcionar. Ese es el primer nivel. Luego el segundo es cuando le pones 220, ¿no? Yo sé que hay gente que nos está escuchando que en sus países ya tienen corriente de 220 y ese va a ser el primer nivel, pero ahí carga mucho más rápido, ¿no? Tal vez puedas una batería vacía de este rango de los 400 kilómetros, la puedas cargar en unas 5 o 6 horas, con lo cual pues ya no tienes ningún problema. Y luego el tercer nivel, que le llaman supercargadores o cargadores rápidos, es para la gente que sí hace trayectos largos de carretera, porque puedes recorrerte 400 kilómetros en unas cuantas horas y de repente te quieres parar a comer y a lo mejor quieres cargar la batería en unos 30 o 40 minutos, y estos supercargadores justo hacen eso, ¿no? Si estuviera completamente vacía, más o menos en una hora la puedes recuperar. Tienen un voltaje mucho más grande y por eso es que lo llenan, ¿no? Entonces, con esas 3 tipos de batería, yo creo que es razonable para estarnos moviendo. Pero si a alguien le sigue preocupando, como lo acabas de describir, estamos muy cerca de que estas baterías, no solo en automóviles eléctricos, sino también hay que tomar en cuenta que estos robots de todo tipo, de los cuales hemos estado hablando en otros episodios también aquí en Tecnófagos, pues van a seguir penetrando en la industria, ¿no? También están los drones. Los drones, ya hay otros países un poco más adelantados donde el reparto de pequeños paquetes dentro de las ciudades bajo ciertas condiciones se hace de manera muy conveniente con estos drones, y ahí la batería, tocaste otro punto importante que es el peso, ¿no? El rendimiento que tiene la batería y el peso. Te quieres ir a la industria, pues en los almacenes, por ejemplo, empresas que hacen e-commerce, que tienen que hacer el picking and shipping de toda la mercancía. Seguramente han visto estos videos de Amazon que recorren todo el almacén, y es muy importante que trabajen, no sé, unos 50, 55 minutos el robot y luego vaya a la estación de carga unos 5 minutos para estar haciendo un trabajo continuo básicamente las 24 horas del día, ¿no? Entonces, me parece, tal como lo describiste, que la tecnología está evolucionando y nos va a traer temas muy interesantes. Ahora, algunos datos técnicos que investigué para la gente que le gusta saber un poco más de cómo funciona. Pues hoy las baterías más comunes son estas que se llaman de litio de ferrofosfato. Aguantan muchísimos ciclos de carga, son muy duraderas, tienen costos bajos. El problema es que no tienen mucha carga, ¿no? En el caso de un automóvil eléctrico, pues llegan a estos rangos de 300, 350 kilómetros. Luego están las baterías de níquel, cobalto y manganeso, que son para automóviles en este momento de gama alta, o para drones o estos vehículos que ya pueden transportar personas y que necesitan baterías de mucho más confiabilidad. Ahí le puedes meter mucho más carga. El único tema que tenemos particularmente en la industria es que para extraer el cobalto y el manganeso, hay un tema muy peculiar que tiene que ver con las personas que lo hacen, los mineros. La gran mayoría de estos minerales están en la República del Congo. Y pues por las condiciones económicas de ese país, de esa república, pues desafortunadamente muchos niños trabajan en esas minas. Sí. El proceso también involucra deforestación, utiliza mucha agua, y luego en la cadena de extracción de estos minerales hasta que se convierten en un producto terminado como una batería, pues como desafortunadamente en ocasiones sucede, el que menos dinero gana, pues es el que más trabajo le mete o el que más se arriesga en temas de salud, que en este caso son los mineros, ¿no? Y las últimas son estas de estado sólido que ya describiste, que prometen llegar a estos rangos de 1500 kilómetros, donde pues prácticamente para vehículos en donde nos transportamos, pues con eso lo estarías resolviendo, ¿no? Después hay otra categoría, vehículos de transporte de mercancía, los denominados trailers, donde pues sí, ahí sí necesitas rangos mucho más amplios y se supone que el vehículo está diseñado para estar operando pues prácticamente las 24 horas del día, porque es igual que los aviones, el tiempo que lo tengas parado es dinero que estás perdiendo. Pero también se están haciendo desarrollos tecnológicos, por ejemplo, para cambiar las baterías de una manera muy rápida, ¿no? Que sea con un robot y que puedas llegar a una estación de servicio y en vez de cargar la batería, la desmontan y te ponen una que está totalmente cargada, y entonces puede uno de estos transportes continuar, ¿no? Y otro dato, fíjate, interesante que me puse allá a buscar es
cómo está la red de cargadores distribuida en el mundo. Ahora que estuve en China, un día me fui a correr en la mañana a un parque y me llamó la atención que vi el estacionamiento y no te exagero, había más o menos unos 20 supercargadores y como unos 50 cargadores de estos de 220 para la gente que va ahí a hacer ejercicio o que se estaciona cerca, ¿no? Entonces, en la actualidad, la empresa Tesla es la que tiene la infraestructura más grande con estos cargadores que se llaman de nivel 3, que son los de carga rápida, y tiene más o menos alrededor de 50,000. En segundo lugar le sigue China, que también tiene una red bastante grande. Tiene una compañía que se llama Star Charge y otra que se llama TELD, que también tienen bastantes cargadores pues distribuidos principalmente en China, en las ciudades principales, ¿no? Y luego, igual que en México y otras ciudades acá en Latinoamérica, pues empezamos a ver cómo aparecen diferentes compañías que en distintos lugares van colocando estos cargadores de 220 volts para que, no sé, si vas al súper o vas al centro comercial a hacer alguna compra, normalmente te tardas 1 hora, pues sí puedas cargarle algunos kilómetros a tu automóvil, ¿no? Entonces, para concluir, creo que esta nota es muy positiva, muy alentadora con todo el desarrollo tecnológico donde la energía, el suministrársela a todos estos equipos electrónicos es fundamental, y el que tengan estos nuevos alcances. También mencionaste el tema de la seguridad. Hemos visto desafortunadamente algunos incidentes con automóviles eléctricos que se prenden, y el problema por los químicos que utiliza y los minerales es que es muy difícil de apagar ese fuego, ¿no? Ha habido lamentables casos donde prácticamente lo tienen que dejar que se consuma porque echarle agua no sirve de nada, echarle arena tampoco, se sigue quemando hasta que se consume, ¿no? Entonces, estas nuevas tecnologías también van a aportar a este aspecto de la seguridad. Y fíjate, perdón, se me olvidó un dato también bien interesante. ¿Dónde hay más producción de automóviles eléctricos o los países que más los están tratando de vender? Pues obviamente Estados Unidos y China. Pero donde hay mayor penetración per cápita de automóviles eléctricos, quien encabeza la lista es Noruega. Noruega ya tiene cerca del 80% de los automóviles que están circulando son eléctricos. Entonces, pues creo que están muy cerca de ya hacer ese reemplazo. Me parece que se pusieron una meta a los países nórdicos, si no estoy equivocado, por ahí del 2030, de reemplazar por completo todos los motores de combustión interna por vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, esto es algo que nadie lo va a parar ya. No. Y simplemente va a suceder de repente muy rápido. Va a pasar el fenómeno similar a lo que sucedió con las cámaras fotográficas de filmes, donde estaba toda esta infraestructura de laboratorios de revelado. De repente llegó la cámara digital, se la pusieron a los celulares y muy rápido esa red desapareció. Yo, por un tema del cuidado del planeta, creo que debería ser muy positivo que desapareciera mayormente los motores de combustión interna y las gasolineras y todos esos combustibles que vienen de fósiles, que contaminan muchísimo. A ver, lo hemos platicado y a mí me hizo todo el sentido del mundo el hacer ese ejercicio mental que dice, a ver, imagínate que lo estuviéramos haciendo al revés, ¿no? O sea, que nada más tuviéramos coches eléctricos y yo te estuviera tratando de convencer de que te compraras un coche de combustión interna y me dirías, bueno, ¿y cuál es la ventaja? ¿Tiene menos piezas? No, tiene miles de piezas. Es mucho más complejo armar un coche de combustión interna. Ok, bueno, ¿contamina menos? No, hombre, contamina muchísimo más y le hace muchísimo daño al medio ambiente. Bueno, entonces, o sea... Es más barato. Es más barato. No, es más caro. Es mucho más caro. Y entonces, digo, y así te puedes seguir, ¿no? O sea, entonces realmente no tiene ningún sentido el aferrarnos a los coches de gasolina, teniendo ya una tecnología que es ampliamente superior, y los argumentos en contra, pues sí, la verdad es que cada vez son más flacos. Uno de ellos, sin duda, es el que nos explicas, el tema de la energía y abasto de energía, pero pues ese rápidamente se está abatiendo, y de por sí, como decías desde el principio, pues nunca fue realmente un impedimento, ¿no? Entonces, si en algún momento lo fue porque usted quería, le era muy importante irse a Cancún manejando,
bueno, pues eso ya ni siquiera es un impedimento y cada vez menos lo va a ser por este tema de estas baterías que se están haciendo cada vez más óptimas y pues cada vez estamos logrando mayor aprovechamiento. Así que pues ahí está, entre otros, esta marca china Chang'an, que está logrando esta interacción de baterías de estado sólido en coches y robots. Y pues nosotros muy emocionados de ver cómo va evolucionando y se va optimizando esta industria que mucho nos importa. Vamos con lo que sigue, Bernie. Vamos a hablar de este acuerdo a futuro. Exactamente, porque si a usted le preocupaba la fuente de energía para todas esas baterías, en la siguiente nota va a haber una alternativa muy interesante. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Bien, a ver, Bernie, pues Microsoft y Nvidia obviamente se la viven ya todo el día. Estos grandes consorcios tecnológicos se la viven en el tuya mía, tenla, te la presto. ¿No? Por citar al conocido Perro Bermúdez, narrador de fútbol de México. Sí. Y parte de ese tuya mía, tenla, te la presto, pues ahora Microsoft y Nvidia lanzaron una iniciativa de colaboración que, bien decías, pues es muy interesante, una iniciativa energética que tiene que ver con la energía nuclear. Sí. Una colaboración con inteligencia artificial destinada a abordar el desarrollo de la infraestructura de energía nuclear. Y esto pues es una asociación estratégica en el sector energético del que justo veníamos hablando. La asociación se basa en la convicción de que la energía nuclear será un elemento clave en el futuro panorama energético y presenta un conjunto de herramientas basadas en inteligencia artificial. Ahorita vamos a delinear exactamente en qué empresas y en qué proyectos estratégicos de las dos empresas ataca esto en particular, pero es bien interesante que está diseñado para optimizar la obtención de permisos, la ingeniería, la construcción y las operaciones de proyectos nucleares. Esto mejorando la eficiencia mediante la estandarización de procesos y la reducción de la carga de trabajo manual. Dice Daryl Willis, que es vicepresidente corporativo de industria energética en Microsoft. Esto lo dice en un blog de la empresa que se llama La energía nuclear es fundamental para el futuro. El mundo se apresura a satisfacer un aumento histórico en la demanda de energía con una infraestructura diseñada para la era analógica. Y tiene razón. De acuerdo con un reporte de S&P, de Standard & Poor's Global Energy, en 2025 las empresas de hiperescaladores, los llamados hyperscalers, estos gigantes monstruos, superaron significativamente a otros sectores en inversiones en energía limpia, pero se están expandiendo más allá de los contratos tradicionales de energía renovable a medida que la carrera por la IA impulsa el aumento de la demanda de electricidad. La IA permite a la industria energética suministrar más energía de forma más rápida y segura. Esta colaboración entre Microsoft y Nvidia ofrece a los desarrolladores, propietarios y operadores más avanzados la oportunidad de lograrlo, según el propio Daryl Willis. La colaboración en el ámbito de la inteligencia artificial para operaciones nucleares reúne a Nvidia Omniverse, Nvidia Earth-2, Nvidia CUDA-X, Nvidia AI Enterprise, Physics Nemo, Isaac Sim y Metropolis, con Microsoft Generative AI for Permitting Solution Accelerator y Microsoft Planetary Computer para crear un ecosistema digital integral impulsado por inteligencia artificial para la energía nuclear en Azure. Digo, a ver, quizá está como medio complejo la parte técnica explicada, Bernie, y ahorita nos va a ayudar mucho quizá que nos ayudes a entender esto de forma un poco más simple, pero en realidad lo que entiendo de todo esto es básicamente pues justo crear el mapa para que estas dos empresas gigantescas puedan, utilizar energía nuclear impulsada por inteligencia artificial. Esto obedeciendo a algo que ya hemos platicado y explicado varias veces, que es pues la creciente demanda, la insaciable sed de energía que hemos desarrollado debido a la gran demanda de energía que tiene la inteligencia artificial. En la industria de los data centers esto es muy claro. Un servidor dedicado a inteligencia artificial, por la enorme capacidad de cómputo que requiere la IA, pues los chips tienen una demanda, entre otras cosas, además del cómputo per se, pues el simple acto físico de realizar el cómputo de inteligencia artificial genera muchísimo calor.
y ese calor pues hay que enfriarlo, y ese enfriamiento requiere energía, y esa energía pues hay que sacarla de algún lado. Entonces, en fin, se ha creado pues una industria que requiere muchísima energía, y eso no va a ir a ningún lado, esa demanda me refiero. Entonces, pues parte de esto es que ha vuelto que otras acometidas de energía, como en este caso la energía nuclear, pues efectivamente sea fundamental. Entonces estamos buscando por todos lados, y me parece muy interesante que dos monstruos como Nvidia y Microsoft en este caso estén buscando por el lado de la energía nuclear para satisfacer la demanda de la inteligencia artificial. Sí, fíjate que déjame darle un tinte a esta nota de la visión de algunos pocos que están liderando la industria, ¿no? Lo que hemos escuchado los últimos 3 años, a razón de toda esta inteligencia artificial generativa, es que precisamente toda esa infraestructura que se requiere de estos grandes centros de datos, con cientos de miles de computadoras, con estos chips, estas GPUs que consumen demasiada energía para poder hacer estos procesamientos, pues van a requerir una locura de energía que puede colapsar al mundo, o que no nos vamos a dar abasto, o para seguirla generando de acuerdo al paradigma actual, pues vamos a acabar de destruir el planeta desde el punto de vista ecológico, sí, por lo que habíamos comentado en la nota anterior de los combustibles fósiles, etcétera. Pero son muy pocos las personas que entienden la visión del impacto verdadero de esta tecnología, y sobre todo de cómo van a converger múltiples tecnologías, la propia ciencia y todo este desarrollo creativo, la imaginación infinita del ser humano, para poco a poco ir resolviendo estos problemas, ¿no? Sí. Mira, déjame darte un dato importante. Actualmente, estos centros de datos, la energía que utilizan, la energía eléctrica, en realidad viene de la quema de combustibles fósiles, entre el 40 y el 50%. ¿Por qué? Pues porque son estas termoeléctricas que para calentar el agua pues necesitan combustóleo, y entonces es una cadena que contamina muchísimo, ¿no? Sí. Fuentes de energía solar o eólica es más o menos entre un 30 y un 40%, depende de la región y los países. Y la energía nuclear, que es esto que se está tratando de desarrollar con este convenio entre Microsoft y Nvidia, es solo entre un 10 y un 15%. La energía nuclear particularmente ha sido satanizada porque lamentablemente ha habido unos incidentes en la historia pues muy graves, con unas consecuencias muy importantes de manera negativa, y pues no es cosa menor. Pero la energía nuclear por sí misma es una energía totalmente limpia. Es natural, porque lo que estás haciendo es una fisión de átomos, de ciertos elementos que son radioactivos, y entonces producen calor, y con ese calor la mayoría de los reactores nucleares lo que hacen es calentar agua, y es el mismo proceso de una termoeléctrica para generar energía eléctrica, ¿no? Así es. Han pasado muchos años, muchas décadas desde esos incidentes, y entonces también los científicos, los ingenieros, los gobiernos han aprendido, y ahora hay nuevas tecnologías que me parece que apuntan a lo que está buscando esta asociación entre estas dos empresas. Y voy a resaltar particularmente la visión de Jensen Huang. Jensen Huang lleva estos mismos 3 años, cada trimestre al menos, da un keynote que es una clase magistral extraordinaria de hacia dónde se va a mover el mundo. Sí. Y lo que pasa es natural. Estos personajes que tienen una visión sobresaliente del resto de nosotros, pues nadie les entendemos, ¿no? Y creemos que están locos, que lo único que quiere este señor es ganar dinero, y que entre ellos están comprando acciones, y que esto va a ser una burbuja. Miles de temas que hemos aquí discutido tú y yo en Tecnófagos. Sí. Pero la verdad es que la evidencia es todo lo contrario. Por ejemplo, no sé si fue la semana antepasada o esta misma, Elon Musk hizo uno de estos anuncios donde, por cierto, Elon Musk es otro personaje que mucha gente o la mayoría le tira, que es un fanfarrón, manipulador, todos los atributos negativos que tú quieras, pero es innegable que es uno de los pocos visionarios, empresarios, ingenieros, que construye proyectos y empresas con unas ambiciones y unas magnitudes para hacer trascender a la humanidad a niveles que nadie más lo está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que todos tienen que vivir este ciclo, ¿no? Todos estos visionarios tienen que vivir ese ciclo en el que, bueno, empiezan siendo estos visionarios, y todos
están fascinados y dicen este cuate va a salvar al mundo. Así fue Elon Musk en su momento. Y llega un punto donde a la gente le empieza a caer gordo y luego ya se vuelven lo peor que le ha pasado a la humanidad. Y lo hemos visto, digo, o sea, Steve Jobs, nada más porque se murió muy joven, digamos, y no alcanzó. Pero 55. Hoy en día mucha gente habla mal de Steve Jobs, ¿no? Y dicen que era o sea, empiezan a salir las cosas, ¿no? Y empiezan entonces, pero todo el mundo vive ese ciclo. Lo vimos con Bill Gates, ¿no? O sea, Bill Gates en un principio era un tipo fantástico, de verdad, luego se volvió esta rata monopólica, y luego quiso salvar al mundo y ahora todo el mundo lo detesta. En fin, o sea, como que es bien difícil que te permanezcas siendo el sabor del mes durante toda la vida, ¿no? Entonces, normalmente acaban siendo bastante satanizados. Y bueno, ahora me parece que Jensen Huang está en ese momento en el que ahorita es bastante idolatrado y a la gente alrededor de él, y efectivamente me parece el heredero de Steve Jobs en ser esta persona que da estas clases magistrales, como perfectamente las llamas, a decir hacia dónde va la humanidad. Me parece que va a llegar un punto donde inevitablemente la gente lo va a empezar a detestar y va a empezar a encontrarle cosas, y por así somos, ¿no? Es condición humana. Pero bueno, perdón, continúa, nada más quería hacer esa anotación. Absolutamente, digo, y lo complementas muy bien, porque esos ciclos son inevitables, ¿no? Sí. Hay una expectativa de que algo se puede hacer, yo te enseño el potencial y tú quedas maravillado, y luego te digo, oye, ahora dame chance de ponerme a trabajar, y a esa parte a nadie le gusta, ¿no? Así es. La gente se desespera y dice, oye, es que se me hace que lo que me contaste no era cierto y lo hiciste por otros fines, y entonces ahora soy un detractor y eso nunca va a suceder. Así y viene una etapa como depresiva, y luego al final acaba sucediendo, y cuando sucede es así como demonios, si me lo avisaron a tiempo, ¿por qué no me preparé, no? Entonces yo por eso insisto mucho en que es muy importante que la gente entienda esa visión de hacia dónde va, y que va a tomar un tiempo. Esto no va a ser instantáneo, ¿no? Sí. Y lo que quería comentar del anuncio de Elon Musk es que anunció que va a construir una terafab en Austin. Y si usted se pregunta qué diablos es una terafab, pues es uno de estos conceptos que este señor se inventa. En inglés, el concepto de fab, que viene de fabrication, es exclusivo de la fabricación de chips de silicón, ¿no? Y entonces, de silicio, que se hace con toda esta arena, ¿no? Y entonces, lo que dice Elon Musk es que la demanda de las GPUs que está experimentando el mundo en este momento, y sobre todo en los subsecuentes años, en los que vienen hacia adelante, va a ser insuficiente, ¿vale? Sí. Y creo que no está tan errado, porque yo que trabajo en tecnología en Kio, yo ya estoy padeciendo aquí en México con proyectos muy mundanos, queriendo comprar unos cuantos servidores. Los tiempos de entrega ya son para fin de año, o ya hay algunas marcas que te dicen que para el 2027. Y eso es particularmente por el problema de la memoria. Entonces, para no hacer el cuento largo, lo que dice este señor es que va a construir una fábrica con una capacidad productiva 50 veces más grande que la capacidad actual que tienen pocas empresas como TSMC en Taiwán, la multicitada por ti y por mí en este podcast, y muchas otras que son las que están fabricando los chips. Y el dato que le puso de terafab, el tera, se lo puso porque dice que en un año él va a producir una cantidad de chips 50 veces más grandes que lo que se produce actualmente en el mundo, pero que esos chips tienen una capacidad de 1 terawatt, ¿no? Es una capacidad monstruosa de energía eléctrica. Y entonces alguien podría decir, pues claro, es Elon Musk, es un exagerado, está buscando levantar dinero, bla, bla, bla. Pero no, genuinamente, si tú vas uniendo las piezas, no nada más de una sola compañía o de una sola persona, sino lo que ha venido sucediendo estos 3 años en toda esta evolución, es que verdaderamente el mundo va a necesitar muchísima energía. Sí, la ley de Moore, ¿no? Porque el despliegue de toda esta infraestructura tecnológica para soportar todos estos algoritmos de inteligencia artificial va a ser brutal. Ahorita mencionaste unos nombres que seguramente nadie entiende, Omniverse y no sé, Nemotron y no sé cuántas cosas, que son nombres propietarios de tecnologías de NVIDIA, pero cada una de ellas, si te metes a ver sus detalles,
es la visión que tiene Jensen Huang y NVIDIA muy particularmente de cómo ciertas industrias van a transformar la manera en la que operan hoy con la ayuda de la inteligencia artificial. Por ejemplo, quizá el que más familiar nos resulta es el de CUDA, ¿no? Que es este universo destinado a la inteligencia artificial en el que opera las herramientas de NVIDIA, ¿no? Correctamente, es la manera de programar estos chips, estos GPUs, para que sean mucho más asequibles a una mayor cantidad de programadores y no sea algo demasiado técnico que solo un ingeniero, casi hablando lenguaje máquina, puede programar esos procesadores, ¿no? Eso fue lo que lo hizo, digamos, masivo en la industria para que se pudiera adoptar. Pero ahora que estamos varias iteraciones más adelante, por ejemplo, en una planta de manufactura, no solo es que metas robots o que metas automatización con muchas máquinas, sino que si tú puedes tener verdaderamente un gemelo digital de todo ese negocio, el que tú puedas correr múltiples simulaciones para hacerle muchas variantes al negocio es lo que te va a permitir innovar, lo que te va a permitir hacer eficiencias de una escala mucho mayor, porque también ahorita mayormente o en la generalidad las empresas estamos viendo esta tecnología como un mecanismo de ahorro, ¿no? Oye, si tengo un call center con 50 personas y ahora la inteligencia artificial es capaz de articular una conversación fluida y puedo poner un software y el software no se cansa, está 24/7, pues puedo reemplazar a unos por otros y ahorro, ¿no? Entonces, el problema de esa visión es que es muy limitada, es muy corta, porque estás básicamente haciendo lo mismo de una manera más eficiente para ganar más dinero. Pero la evolución económica y de la sociedad y sobre todo de la tecnología no es así. Por supuesto que los tiene, ¿no? Tiene sus mecanismos de ahorro y de eficiencia, pero la verdadera evolución se da cuando puedes hacer cosas que antes no podías hacer. Y esa me parece que es la visión que tienen estos señores y por eso le están apostando a hacer investigación con estas propias herramientas para acelerar la implementación de la energía nuclear. Y déjame darte unos datos que van a suceder los próximos 5 años, porque ya firmaron los acuerdos. Lo hicieron entre el año pasado. Pues básicamente el año pasado fue cuando se dieron, ¿no? Microsoft tiene un acuerdo con una empresa que se llama Constellation Energy para rehabilitar la planta nuclear de Three Mile Island en Estados Unidos. Esta planta que tuvo un incidente. Correcto. Me metí un poquito a investigar y resulta que esta planta tenía 2 reactores nucleares. El que se vio involucrado en el incidente fue el reactor número 2. El reactor número 1 está intacto, simplemente lo apagaron, lo desconectaron. Entonces, aunque es una tecnología nuclear de los años 60, pues es muy robusta y si le agregan, que es lo que va a hacer esta compañía de Constellation Energy, una sensorización digital, controles digitales, nuevos procedimientos, políticas de seguridad, controles del año 2026, pues pueden echar a andar otra vez ese reactor nuclear y hacerlo de una manera muy eficiente, ¿no? Por ejemplo, Amazon también está haciendo un acuerdo con una planta nuclear y un centro de datos en un lugar que se llama Susquehanna, que está en el estado de Luisiana. Y fíjate, ahí hay una planta nuclear en operación con 2 reactores, uno inició en 1983 y otro en 1985, y esos reactores, lo mismo, si los, digamos, renuevan con tecnología digital, porque muchos de estos eran tecnología analógica, en esa serie maravillosa de HBO de Chernobyl, podrán ustedes ver esos tableros con palancas y botones, que todo era analógico. Pues ahora imagínate, 40 años después, con inteligencia artificial, con computadoras, con software, con toda esta sensorización, pues podemos tener un control muchísimo mejor que lo que antes se tenía, ¿no? Google también está haciendo lo mismo, también está haciendo acuerdos con compañías para poder instalar reactores nucleares, esta categoría que se llaman pequeños, que son mucho más manejables, mucho más seguros, no tienen tantos desechos, etcétera, ¿no? Y finalmente también, ya tiene un rato que lo mencionamos, pero no hay que olvidarlo porque la construcción sigue y me parece que incluso ya hay una primera fase que ya se puso en operación, ese gran proyecto llamado Stargate de los Estados Unidos, que se firmó el tercer día que había tomado su segundo periodo el presidente Donald Trump, con estas 3 empresas, Larry Ellison por parte de Oracle, Masayoshi Son por parte de SoftBank y Sam Altman por parte de OpenAI,
para construir una serie de centros de datos con una capacidad monstruosa para poder hacer todo este procesamiento, ¿no? Están diseñados para albergar entre 500 y 600 mil GPUs, sí, y pues tendrían un consumo energético de alrededor de 1 gigawatt, ¿no? Entonces, imagínate, esto poquito que he platicado, si tú vas conectando las piezas, sí, de veras tienes que ser muy desubicado para seguir pensando que esto es un timo y que va a haber un colapso financiero. Digo, no está exento de que alguien haga un fraude y se dé un tipo de colapso, pero se está construyendo verdaderamente toda una infraestructura a nivel del mundo y se están atacando todas las aristas para que el uso de esta tecnología como humanidad nos lleve al siguiente nivel, ¿no? A un nivel mucho más eficiente, con mucho más beneficios para el ser humano y, por supuesto, la característica del Homo sapiens, muy desafortunadamente, es que la malicia la tenemos embebida y pues no descartamos y seguro va a suceder alguien que haga una locura o haya algún problema, pero la historia ha probado desde que la conocemos que las cosas buenas y positivas siempre acaban prevaleciendo y siendo la mayoría y dando un beneficio a toda la humanidad, ¿no? Así es como yo la veo, pese a las guerras y pese a las pestes y todo lo que quieras que haya ocurrido. Hoy, estos que estamos vivos acá en el 2026, sin lugar a duda, tenemos una mucho mejor vida que lo que tuvieron nuestras generaciones anteriores. Totalmente, ya lo hemos comentado, ¿no? Por ahí alguien ha dicho, hoy los seres humanos damos por hecho una serie de cosas que hace 50 años eran ni soñarlas, ¿no? O sea, desde el tener agua caliente para bañarte, y la tecnología hoy nos ha permitido tener cosas. Algún comediante lo fraseaba fantástico, decía, hoy tú tienes un mejor estilo de vida que cualquier rey de Inglaterra del siglo pasado. Ni siquiera te tienes que ir mucho más atrás, ¿no? O sea, hace 100 años tú vives hoy mejor que la persona más rica del mundo de hace 100 años. Entonces, y eso es en gran medida gracias a los avances tecnológicos. Oye, Bernie, y ahorita que mencionabas la serie de Chernobyl, que efectivamente es extraordinaria, y por ahí también salió a colación el 3 Mile Island, que también lo han retratado en algunos series y tal. Digo, no tiene tanto que ver con tecnología, pero sí con temas de radioactividad. Está ahorita una serie de Netflix que salió este año, 2026, que se llama Emergencia Radiactiva, que la verdad es que es una miniserie, está muy simpática, está muy bien hecha, miniserie, que retrata el incidente radiológico que pasó ahí en la provincia de Goianía, perdón, creo que lo estoy pronunciando mal, Goianía, en 1987. Y tiene que ver con que unas personas encuentran los desechos, lo que queda de una clínica, y entonces destapan un envase de plomo que contiene cesio 137. Y bueno, eso ocurrió en la vida real. Y sin saberlo, pues contaminaron terriblemente toda la región, incluyendo accidentes mortales, ¿no? Y pues la gente no se explicaba por qué se estaban enfermando. Entonces, bueno, pues digo, ahorita me acordé por lo que mencionas. Ese cesio pues era para una máquina médica. Y bueno, pues entonces digo, se las recomiendo porque digo, está bastante buena y tiene que ver muy de refilón con lo que estamos platicando aquí de todos estos temas, de cuando la radioactividad pues se nos sale un poquito de control. Digo, afortunadamente pues eso ya no nos pasa, o ya no nos debe de pasar. No nos debe de pasar. Vamos con nuestra última nota del día de hoy, Bernie, que tiene que ver con una jungla de robots, y eso pues porque está ocurriendo en Amazon. Vamos. Cerramos con el postre para digerir mejor. Bien, pues Amazon, que por supuesto está nombrado por el río Amazonas, compró Fauna, el Fauna Robotics, así que está muy ambientado en el tema de la jungla esta nota. Pero compraron esta empresa, que es una startup dedicada al desarrollo de robots humanoides para uso industrial y doméstico. Y esta adquisición, Bernie, pues representa la más reciente apuesta de este gigante de comercio electrónico por la robótica, un sector que desde luego pues, ha invertido más de una década y lo que busca pues, es optimizar la logística de sus almacenes.
Y aunque, bueno, también contempla la creación de nuevos productos dirigidos a consumidores finales, o sea, a vender robots básicamente. Fauna fue fundada en 2024 apenas por ex empleados de Meta y de Google, y entre sus desarrollos más destacados está Sprout, que es un robot bípedo de más de 1 metro de altura y un peso de 22.7 kilogramos. Cuesta originalmente $50,000. Este dispositivo está diseñado para interactuar de forma amigable con las personas y ser accesible para desarrolladores de software interesados en crear nuevas aplicaciones. Como decíamos, Amazon ha estado desde hace mucho interesado y ha destinado recursos muy significativos para consolidar su presencia en el mercado de la robótica, y el objetivo es mejorar la eficiencia de sus centros logísticos. En 2012, por ejemplo, compró Kiva Systems por $775 millones. Es una operación que sentó las bases de su actual división llamada Amazon Robotics. Desde entonces, pues ha concretado múltiples adquisiciones, alianzas, ha hecho de todo. Y antes de la compra de Fauna Robotics, de la que estamos hablando, Bernie, pues anunciaron la incorporación de River, que es una firma suiza especializada en robots para entregas a domicilio. Ya le habíamos platicado aquí, muy, muy simpático ver cómo entregan de esa forma. Ya lo hemos podido incluso presenciar en carne propia en algunos lugares, este tipo de delivery de Amazon. Estas operaciones reflejan una estrategia clara para expandir sus capacidades tecnológicas en distintas áreas de la automatización. A finales del año pasado se informó que planearon frenar la contratación. Fíjate qué dramático y qué interesante. Planean frenar la contratación de hasta 600,000 personas en Estados Unidos hacia 2033. 600,000 personas, Bernie, con la intención de sustituir parte de esas funciones mediante sistemas automatizados basados en inteligencia artificial. De acuerdo con documentos internos filtrados por el New York Times, la empresa, con sede en Seattle, se ha fijado la meta de automatizar hasta el 75% de sus operaciones en los próximos años. Este objetivo le permitiría duplicar sus ventas sin aumentar su plantilla laboral. Eso sí es automatizar y no pedazos. El año pasado presentó Vulcan, un robot de almacén capaz de utilizar el tacto para identificar productos en estanterías y seleccionar el artículo correcto. Ya 2 años antes habían lanzado Proteus, que es una máquina equipada con sensores LiDAR que le permiten escanear objetos e incluso personas en 3 dimensiones, además de trasladar mercancía hacia puntos de carga operados por humanos. Vaya, si usted quiere ver un ejemplo de lo que significa automatizar procesos y qué es de verdad que esto le optimice tiempos, lana y pues disminuir contrataciones, y lo que significa ejemplos positivos y negativos dependiendo de qué lado del vidrio esté usted, si está usted a favor o en contra de que la IA quita empleos o no. Pues ahí está Amazon, ¿no? Muy, muy, muy en punta de lanza. Obviamente, pues están en ese negocio y eso se los permite. Y además, pues ellos dirían, pues estamos en el negocio de ganar dinero. Muy, muy dramático y muy, insisto, punta de lanza lo que hace Amazon. Y este es un ejemplo más. O sea, evidentemente están buscando cómo optimizar, cómo robotizar todos sus procesos. Y pues un ejemplo más, una raya más al tigre. Amazon logrando robotizar todos y cada uno de sus procesos. Bien interesante. Han hecho muchísimos experimentos. Han hecho con drones en temas de delivery con robotitos. Han comprado cadenas de tiendas para que puedas entrar y llevarte todo sin que intervenga ningún humano. Eso pues parece ser que ya lo interrumpieron, que no funcionó. Pero vaya, ahora sí que por probar no paramos cuando se trata de Amazon, ¿no? Me parece súper interesante que no se detengan en temas de optimización. Jeff Bezos sabemos que es el rey de la filosofía de siempre es el día primero, siempre es el día 1. Nunca paren de pensar fuera de la caja, nunca paren de pivotear, nunca paren de verdad creen muy fervientemente en eso. Me dio mucha risa que una vez le preguntaron en un town hall, en una de estas reuniones donde están todos sus empleados, alguien le dijo, oiga, señor Bezos, ¿y qué pasa en el día 2? ¿No? Y se rió de la pregunta y dijo, pues en el día 2 lo que pasa es, él usó la palabra stagnation, ¿no? Dijo, en el día 2 lo que pasa es, se interrumpen los procesos, o sea, todo se vuelve monótono, robotizado, llega el stagnation, nos detenemos, dejamos de volar y la empresa muere. Y la gente se empezó a reír, pero él lo decía muy en serio. O sea, en el momento en el que la empresa deja de innovar y deja de probar cosas nuevas y deja de pensar que es el día 1, llega la muerte literalmente. Entonces,
sí se la cree y por eso siempre están buscando estas nuevas formas de hacer las cosas, Bernie. Sí, fíjate, ahorita que escuchaba toda la nota, pensaba en cómo darle un enfoque pues más de largo plazo y de esta visión que comenté en la nota pasada, ¿no? Y voy a usar esta parte que acabas de mencionar de Jeff Bezos, de qué sucede en el día 2, pues el estancamiento. Si las cosas se quedaran como están, pues hoy fabricaríamos edificios pues con egipcios, ¿no? Habría gente que tendría que ir al monte con unos picos a romper piedras, cargarlas en la espalda y traerlas. Y con cuerdas tratar de subirlas, un trabajo brutal, con un desgaste y un peligro enorme, ¿no? Sí. Y gracias a la tecnología, hoy no construimos edificios así, ¿no? Hoy tenemos maquinaria, tenemos materiales mucho más eficientes, más ligeros, unas grúas súper potentes y podemos hacer cosas maravillosas. Y yo creo que ahí está la clave de entender esta parte de los robots que la vamos a padecer esta generación que estamos vivos, ¿no? Sí. Estoy seguro que los siguientes 5, 10, tal vez 15 años va a haber un desajuste en el mundo. Sí. Vamos a escuchar mucho ruido, muchas noticias negativas por estos desempleo masivo, porque que estas personas se quedan sin una oportunidad para trabajar. Y cómo estos robots son mucho más eficientes y permiten ganar más dinero a estas compañías, etcétera, etcétera, ¿no? Sin lugar a duda todo eso va a pasar. Pero me parece que si abrimos el zoom y tenemos una perspectiva mucho más amplia, como ha sucedido anteriormente en la historia de la humanidad, deberíamos justo de evolucionar. Te voy a compartir una experiencia personal que tuve. Cuando salí de la universidad, mi primer trabajo fue en una compañía de pan muy famosa aquí en México que tiene un osito blanco. Y parte de mi entrenamiento es que me mandaron una ruta, ¿no? Sí. Y en esa ruta, muy interesante, pero te estoy hablando de 1989. Algo que padecí en la ruta y no me gustó, y me lo advirtieron un día antes, me dijeron, oye, no vayas a tomar agua porque no hay baño, ¿no? Y entonces empezamos a las 6 de la mañana y pues para mí todo era novedad. Es súper interesante descargar las charolas del camión con el pan, ir con el tendero y hacer el cambio y venderle. Y te vuelves a subir al camión todo emocionado y para mi sorpresa avanzamos 3 metros, ¿no? Correcto. Y otra vez paramos el camión y nos volvimos a bajar y repetimos exactamente la misma rutina y otra vez me volví a subir y otros 3 metros y nos volvimos a bajar porque así estaban las tienditas en una colonia popular donde me mandaron a la ruta. Y efectivamente, yo empecé a las 6 de la mañana, me paré a las 5 de la mañana en mi casa y llegué al centro de distribución de regreso como a las 3 o 4 de la tarde, sediento, hambriento, sin haber ido al baño y muy cansado porque es un trabajo físico pues complicado, ¿no? Andar en un vehículo no es fácil. O sea, irte de vacaciones en una camioneta está padrísimo a la playa, pero estar en el rayo del sol con un uniforme y cargando cosas. Y te estoy hablando aquí de un producto que pues no es ni pesado ni peligroso, ¿no? Sí, pero sí. Hay muchos otros que descargan mercancías muy pesadas, tanques o de gas, mucho riesgo, porque son químicos o lo que tú quieras. Y esos trabajos, si me permites hacer la analogía de los egipcios que construían pirámides cargando piedras, pues a lo mejor las generaciones dentro de 30, 40 años van a voltear hacia atrás y decir, oye, pues ¿cuánto tiempo se tardaron en quitar a las personas de los almacenes y de las fábricas para que dejaran de hacer ese trabajo infame que está terrible? O imagínate andar repartiendo, ¿no? Que es algo muy contemporáneo. Sí. Pues todas estas motos que vemos con estas compañías de reparto de comida rápido que todos pedimos todo el tiempo, pues también para esas personas es un trabajo difícil, ¿no? No sé cuánto dinero hagan por reparto, pero seguramente debe ser muy poquito. Y se exponen en la calle y van contrarreloj y todas esas cuestiones, cuando eso lo podría hacer un robot o un dron de una mucho mejor manera. Ahora, esa es la primera parte de la ecuación. La segunda parte de la ecuación es que tiene que haber una responsabilidad social tanto de las empresas como de los gobiernos de decir, oye, pues esas personas que hoy en día solo pueden hacer ese tipo de trabajos, pues las vamos a capacitar y las vamos a llevar a otro nivel. Y déjame poner otro ejemplo, ¿no? Tú y yo somos muy afortunados porque pues tú eres mercadólogo
Y la mayor parte de tu trabajo, pues tú estás sentado en un escritorio atrás de una computadora. Así es. Y tú trabajas generando ideas. Y el mayor estrés que sufres en un día, pues tal vez es pararte enfrente de un cliente a contarle un cuento para venderle lo que le quieres vender, pero no estás con el problema del baño, ni del sol, ni de cuestiones físicas, ¿no? O lo que yo hago, yo trabajo en sistemas y viendo que las cosas marchen bien, y a veces se caen y hay llamadas difíciles y te gritan y lo que tú quieras, pero estás en un ambiente muy cómodo. Y tienes, pues es un trabajo intelectual, ¿no? Entonces, creo yo que sin lugar a duda el mundo ha evolucionado muchísimo desde, imagínate, la edad de piedra, luego las primeras civilizaciones, luego la terrible Edad Media, y ahora esta época moderna de 1750 para acá, cuando la tecnología empieza a ser muy preponderante en prácticamente todas las actividades del ser humano. Tal como lo dijiste hace un momento, de hace 100 años hacia acá, pues hoy todos vivimos extraordinariamente mejor, y creo que de eso se trata, ¿no? Se trata de que avancemos como humanidad y que la tecnología nos sirva para hacer los trabajos más difíciles. Ahora, la transición no va a ser fácil, va a haber problemas, va a haber seguramente pues hasta cuestiones sociales de mucha inconformidad con los gobiernos, con las empresas, pero tendremos que lidiar con ello y sobre todo planear las siguientes etapas, porque imagínate toda esta capacidad de estos 8,000 millones de seres humanos, si los pusieras a hacer trabajos mucho más intelectuales, de mucho más valor que puedan agregar, pues podríamos acelerar muchas de estas cosas y tratar siempre de que fuera con un fin positivo, ¿no? Porque, pues, lamentablemente, como ya lo dije hace rato, la malicia humana siempre estará presente y habrá que estarla controlando. Pues bien, Bernie, hablando de planeación, pues ya se nos acabó el tiempo, lo que teníamos planeado para este episodio, y pues a mí no me queda más que agradecerle profundamente a todos ustedes por habernos escuchado. Tengo que agradecerle, y lo hago con mucho gusto, al señor Mario Terrés por la edición, a Nayansi Romero por la redacción y a Dianita Álvarez por haberse dedicado unos cuantos minutos de su apretada agenda a producir este episodio y todos los demás de Tecnófagos. Bernie, pues se nos acabó el tiempo. Le invito a la gente a que nos siga en el grupo de Telegram. Ahí simplemente tienen que descargar la aplicación y buscar Tecnófagos, y pues ahí encontrarse con nuestros queridos amigos y con nosotros mismos para que compartan temas de su interés. Y pues obviamente te agradezco muchísimo a ti que una vez más hayas estado aquí conmigo compartiendo todos estos temas que con todo gusto hacemos semana a semana. Como siempre, un placer charlar contigo y poderlo compartir con todos nuestros amigos de la audiencia, y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Tecnófagos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos vemos y nos escuchamos más adelante en la semana. Un gran abrazo a todos en donde sea que estén, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.